Y hoy en Spanish Colombiano te voy a contar la historia del Tamagotchi inmortal. Recuerda que si quieres tener una conversación con nativos, italki es el lugar número uno para hacerlo. Con italki puedes tener una conversación con un nativo de Colombia desde $5. Esto realmente es muy barato. Usa el link en la descripción para inscribirte y recibe $10 gratis para que empieces a practicar tu español. Ahora sí, empecemos. Cuando tenía 10 años, me regalaron un Tamagotchi. Un Tamagotchi es un huevo pequeño de plástico, el cual viene en diferentes colores y tiene 3 botones. Es como una mascota electrónica que puede ser un perro, un gato, un extraterrestre o cualquier otra cosa. Esta mascota virtual la tienes que alimentar, ponerla a dormir, jugar con ella y básicamente mantenerla viva. Recuerdo que era muy divertido, eso sí tengo que reconocerlo. Con tan solo 10 años yo tenía mi Tamagotchi, Rubén, y éramos inseparables. Él era mi mejor amigo. Yo lo colgaba en uno de los ojales de mis pantalones para que todo el mundo lo viera. Era muy bacano. Después de 2 semanas empecé a notar que cada vez que necesitaba hacer algo relacionado con ser un humano, como dormir o ir al colegio o bañarme, Rubén, mi Tamagotchi, se moría de descuido. Yo me sentía horrible cuando esto pasaba. Me sentía muy culpable. Me sentía humillado ya que no podía cuidar de mi mejor amigo. Esto me producía mucha ansiedad y depresión y pena, ya que todos mis amigos tenían su Tamagotchi vivo. Lo bueno es que cuando moría el Tamagotchi, volvía a nacer. Sin embargo, tocaba empezar desde cero. Ahí fue donde tomé la decisión de poner todos mis esfuerzos para mantener mi Tamagotchi vivo y convertirlo en el mejor Tamagotchi entre el grupo de mis amigos. Sin embargo, rápidamente me di cuenta de que esto era un trabajo que quitaba mucho tiempo, prácticamente 24/7. Cada vez que Rubén tenía hambre, él vibraba o sonaba. Cada vez que tenía sueño, también vibraba. Y yo tenía que parar lo que estuviera haciendo para atenderlo. Yo no dormía bien por darle de comer a Rubén. Le decía a mis amigos que estaba enfermo para yo quedarme en la casa cuidando de Rubén. Le mentía a mi profesora diciéndole que necesitaba ir al baño para poder alimentar a mi Tamagotchi. Yo lo quería mucho. Pasó un mes así y mi Tamagotchi se estaba volviendo muy feliz, más fuerte y más grande, mientras que yo mantenía triste, cabizbajo, con hambre y con sueño. Él me estaba chupando toda mi energía y prácticamente se estaba llevando mi alma. Ahí fue donde me di cuenta que si mi Tamagotchi vivía, yo moría. A pesar de que Rubén me había enseñado grandes cosas como el manejo del tiempo y cómo ser responsable, él también despertó en mí el sentimiento de acabar con la vida de alguien, lo cual para mí era muy pronto, ya que yo solo tenía 10 años. Yo me sentía apenado con estos sentimientos y no quería que nadie se diera cuenta de ellos. Por otro lado, dentro de mí, yo quería deshacerme de mi Tamagotchi, por lo cual empecé a pensar en maneras de deshacerme de él en secreto.
Al día siguiente, cuando llegué de estudiar, me quité los pantalones en los cuales tenía colgado el Tamagotchi y los puse en la caneca de la ropa sucia donde mi mamá la tomaría y las pondría a lavar. Ella no vio que el Tamagotchi estaba colgado de mis pantalones y metió los pantalones en la lavadora con la otra ropa. A media hora de estar esperando por la ropa, fui a la lavadora a ver qué había pasado con el Tamagotchi. Cuando lo miré, para mi desgracia, el Tamagotchi estaba vivo y por el contrario estaba enfurecido y con hambre. Lo siguiente que se me ocurrió fue ponerlo en el congelador. Esa misma noche lo coloqué dentro de un vaso y lo puse en el congelador. Al día siguiente fui a ver qué había pasado. Y lo mismo, seguía funcionando y antes más enfurecido porque no le había dado de comer. Yo me sentía muy mal y culpable por tratar de deshacerme de él. Sin embargo, continué con mi plan y pensé en otra manera de acabar con su vida. Ese fin de semana fuimos a acampar con mi familia y yo lo llevé conmigo. Muy en la noche, el Tamagotchi empezó a sonar y a vibrar porque yo no le había dado comida. El sonido era aterrador. Todos en la carpa se despertaron y mi papá, enfurecido, cogió el Tamagotchi y lo tiró fuera de la carpa, con tanta precisión que aterrizó en la fogata. Yo no dije nada y seguí durmiendo. Al día siguiente, cuando fui a mirar la fogata, lo único que encontré dentro de la fogata fueron cenizas. Ese fue el final de la amistad entre mi Tamagotchi y yo. Creo que la moraleja de esta historia es que no te mientas a ti mismo. No hagas cosas que no quieres hacer solo por mantener las apariencias. Y lo más importante, no mantengas relaciones o amistades que no son saludables para ti. Si te gusta aprender español con historias cortas, vea esta lista de reproducción donde encontrarás las mejores historias en español con subtítulos en español, inglés y portugués. Nos vemos aquí.